Sabemos que existen infinidad de fisiopatologías, pero a continuación nos interesaría saber un poco más acerca de cuál es la fisiopatología de la anorexia. La anorexia tiene varias etiologías. La anorexia puede ser un signo clínico o puede ser una enfermedad que viene al rol psicosocial o psicoafectiva, que se le llama anorexia nerviosa. Te voy a poner un ejemplo. La anorexia es dejar de comer, pero puede haber enfermedades, por ejemplo, enfermedades oncológicas, infecciones, que al paciente se le va el hambre y deja de comer. Pero vamos a ver el trastorno psicológico, que es cuando la persona voluntariamente deja de comer. Ahí no hubo una enfermedad, no hubo algo antes, sino la persona, el único objetivo que tiene la anorexia nerviosa, que es catalogada así en el DSM-5, es voluntariamente perder peso. ¿Y por qué es un trastorno? Porque la persona se observa de una diferente manera de cómo se expresa. Entonces ahí tendríamos que diferenciar cuál es el origen de la anorexia por una enfermedad secundaria o una anorexia nerviosa. Si nos enfocamos al trastorno alimenticio de anorexia nerviosa, la fisiopatología nos dice: el paciente deja de comer conscientemente, ¿no? Restringe. Entonces nuestro cuerpo va a sobrevivir un instinto que es la sobrevivencia. Entonces, ¿qué va a empezar a hacer? Un catabolismo. ¿Y ese hipercatabolismo qué va a hacer? Si tú no le das el nutriente que necesita, que en este caso es glucosa casi siempre, de todos los alimentos que consumimos, hace un proceso químico el hígado y jala glucosa. Entonces, en este momento el paciente no da glucosa, se restringe, y entonces, ¿qué va a hacer? El cuerpo va a obtener de donde haya reservas. Primero, puede estar consumiendo grasa, pero lo más triste es cuando empieza a consumir reserva muscular. Y entonces el paciente empieza a perder peso. Entonces hay un estimativo que se llama índice de masa corporal, y tú detectas que el paciente ya llegó a un índice de masa corporal menor a 17. Entonces es un dato clínico, un signo clínico, que mi paciente tiene pérdida de su composición corporal. Después de que hay esa parte de que empiezan a perder, empieza a haber un trastorno hormonal. Sí, hay una alteración en el cortisol, en las hormonas tiroideas. Entonces empieza a cambiar ese metabolismo del cuerpo. Y cuando ya está bien instaurada la anorexia en un estadio grave o en un episodio ya crónico, pues no hay desarrollo hormonal. Ya si es mujer, pues deja de haber, hay ausencia de menstruación, hay una pérdida de cabello. Tiene que intervenir, por ejemplo, la leptina, la dopamina, la serotonina, y entonces estas se están liberando, y entonces hay también una afectación a esa neurotransmisión. Entonces, si analizamos la anorexia nerviosa, pues no nada más el problema fue dejar de comer, sino todo ese cúmulo de circunstancias que se desbordan. Lo que sí te puedo decir, ya si nos vamos a etapas, a la fisiopatología en su máximo esplendor, ¿qué tienes como resultado? Un hipercatabolismo, un aumento de la glucogenólisis dentro del hígado, tenemos una pérdida de masa muscular, se pierde
los depósitos de calcio y entonces empezamos con una osteopenia, una osteoporosis y se va degenerando el cuerpo, ¿sale? Entonces, hablar de la fisiopatología pues es entenderlo en 360 grados. Conocemos las reacciones fisiopatológicas que ocasiona la anorexia. Veamos entonces un poquito más acerca de cuál es la fisiopatología de la bulimia, una enfermedad hermana de la anorexia. La anorexia y la bulimia vienen juntas, ¿verdad? Por ejemplo, la bulimia, pues también hay una alteración emocional, psicoafectiva, ¿sí? Pero aquí el paciente provoca el vómito. Sí come, pero ¿qué hace? Va y provoca el vómito. Entonces todo se va a enfrascar al proceso del sistema digestivo. Y también tendríamos que entender por qué hay varios tipos de bulimia. La bulimia, ¿verdad?, que se da periódicamente, y hay otra bulimia que se junta con la anorexia, que es cuando el paciente se da el atracón. No come, y come de repente un montón, se siente culpable porque comió, ¿y qué va a pasar? Causa bulimia. Entonces esos trastornos alimenticios, como te lo explico en este ejemplo breve, pues la fisiopatología es enorme, ¿verdad? Lo que acabamos de ver es tan solo la segunda parte de nuestra cápsula y ya abordamos los temas como fisiopatología de la anorexia y de la bulimia, enfermedades de severa gravedad. Si te está gustando ver contenido como este, te invitamos a esperar a la tercera parte.